Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El 28 de marzo es este aniversario, el 100 aniversario, el centenario de la ordenación sacerdotal de San José María. Yo recuerdo la fecha del 50 aniversario, por entonces estaba yo en Sevilla, y recuerdo, bueno, pues cómo se celebró y cómo se... También los que estábamos jóvenes en Sevilla tampoco estábamos muy al loro, ¿no? Como ayer que estuve preguntando a gente y había gente que no tenía ni idea de este centenario. Pero bueno, habrá que recordárselo. Y en la carta que nos escribió nuestro padre el 28 de enero de 1975, con ocasión de ese cincuentenario, decía: queridísimos, que Jesús me guarde a mis hijas y a mis hijos. Os escribo con el fin de rogaros que el próximo 28 de marzo, 50 aniversario de mi ordenación sacerdotal, recéis de modo especial por mí, invocando como intercesores a nuestra Madre Santa María y a San José, nuestro Padre y Señor, para que yo sea un sacerdote bueno y fiel. Y como recordamos, pues lo pedía, más en concreto. No quiero que se me pare ninguna solemnidad, porque deseo pasar este jubileo de acuerdo con la norma ordinaria de mi conducta de siempre. Ocultarme y desaparecer en lo mío, que solo Jesús se luzca. De hecho, recordamos que, bueno, los que estaban, que no hubo UNIF en Roma, y yo recuerdo que los de Sevilla se fueron la delegación de Sevilla se fueron a Centro Europa, no sé si fue pues a Alemania o Holanda, no sé dónde fue. Bien, la realidad es que nuestro padre no quería que se hiciera nada especial, porque su vida y lo que pedía era ocultarme y desaparecer. Y esa ha sido la vida de nuestro padre siempre. Una vida sacerdotal por eso, mediador entre Dios y los hombres, que Jesús solo se luzca, y realmente pues ha sido muchas veces pasar en oculto, porque hay tantas cosas que no se saben valorar, o no se han valorado, o no se reconocen, o están ahí. O tantas veces, que también ha sido otro modo, ha sido, perdóname la expresión, vilipendiado y denigrado, vamos a decirlo así, y ha sido, pues, ninguneado. Cuando nuestro padre realmente no pretendía en ningún momento, pues aparecer él como, en este libro que estoy leyendo, de Obispos, Párrocos y Opus Dei, uno de los apartados habla de cómo los sacerdotes numerarios van hablándole a los sacerdotes de la Sociedad de Santa Cruz, oblatos entonces, y supernumerios,
de la figura del fundador. Claro, ellos no le conocen. En cambio, los numerarios han vivido en Roma junto a nuestro padre y le van transmitiendo muchas cosas. Pero claro, no es lo mismo. Hasta que nuestro padre vino a Pamplona, vino a Madrid y estuvo en varios sitios, y entonces, y en Barcelona, con lo cual, pues muchos viajaron a esos sitios en diversos momentos, ¿no? Porque hubo también lo de la Universidad de Navarra y estas cosas, pues. Entonces muchos sacerdotes diocesanos fueron allí y le conocieron y le trataron a nuestro padre personalmente, porque además nuestro padre se encargó de que le conocieran y de que le trataran. Y claro, ellos después escribían, ya no hace falta que me expliquen más cosas de nuestro padre, porque yo ya le he conocido y le he tratado. Quiero decir que nuestro padre no pretendía que por decirlo así, le pusieran en un pedestal. Lo único que pretendía era transmitirle el cariño de padre a esos nuevos hijos que se incorporaban a la obra. Por eso, cuando celebramos ese centenario de la ordenación sacerdotal de San José María, te decía antes que solo Jesús se luzca, pues sus manos ungidas participaban del poder de perdonar los pecados y de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor para entregarlos a las almas. Tantos milagros de la gracia ha querido realizar el Señor por medio de esas manos de nuestro Padre. Por eso es un día de acción de gracias, por tantas maravillas y tantos frutos que esas manos que ha dado ese sacerdocio, pues mira, en todo el mundo y sigue dando. Por eso recordaba yo, preparando la meditación, esos sacerdos in eternum, el sacerdocio de nuestro Padre para siempre. También desde el cielo sigue ejercitando ese sacerdocio. Por eso nuestro Padre, en la carta esta del cincuentenario, continuaba: ayudadme a agradecer a Dios, junto con el inmenso tesoro de la llamada al sacerdocio y de la otra vocación divina a la obra, todas sus misericordias y todos sus beneficios, universa beneficia sua essian ignota, también aquellos que yo no haya sabido percibir. Demos gracias, hijas e hijos, porque siendo nosotros tan poca cosa, nada, nuestro Padre del cielo, en su bondad infinita, ha dilatado nuestros corazones, y con aquel fuego que vino a traer a la tierra, ha encendido en nuestras almas un grande amor. Por eso me venía a la memoria enseguida esas palabras, Señor, que te dirigió San José María. Bueno, de hecho lo encontraba la fecha de la cita en una homilía que pronunciaba un sacerdote de la obra en México, con ocasión de la bendición de un cuadro, de una imagen en la catedral, no sé si era de Michoacán o de... Bueno, total, que el padre Rodrigo, que además ya ha fallecido, falleció en parte por el COVID, pero bueno, y era joven, pues decía nuestro Padre: Señor, si la obra no es para servir a la Iglesia, destrúyela. Año 1933. Señor, si la obra no es para servir a la Iglesia, destrúyela. La obra está para servir a Dios y a la Iglesia. Y en estos momentos de enfermedad del Papa, pues nos aplicamos estas palabras suyas y estas palabras que añade la carta. Mostrémosles además un filial reconocimiento por haber aprendido en su obra a amar a la Iglesia Santa, al Romano Pontífice, con hechos y de verdad, dice el beato Álvaro del Portillo. Un filial reconocimiento, podemos mostrarle ese filial reconocimiento con ocasión del centenario, pues porque hemos aprendido a amar a la Iglesia Santa, al Romano Pontífice. No solamente con palabras, sino con hechos y de verdad.
pues podemos hacer el examen también en su oración. Si vamos siguiendo el ejemplo sacerdotal de nuestro Padre. Vamos, pues, decía, a vivir ese día, se refería al día del 50 aniversario, por tanto el 28 de marzo del 75, vamos pues a vivir ese día muy unidos a la Santísima Virgen. Claro, coincidía con el Viernes Santo, contemplarla junto a la cruz de su Hijo, en reconocimiento, de adoración, de acción de gracias, de reparación y de ruegos. Gozo y dolor se dan cita allí, Justa crucem Jesu. Y todas las palabras y los gestos festivos de las criaturas resultan pobres para alabar al amor que se entrega. Pues Señor, también nosotros queremos unirnos al origen de ese sacerdocio de nuestro Padre, que es la cruz. Y como también estamos cerca ya de la Semana Santa, pues también nos unimos pues a esa intención de San José María. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Recordaba estos días ese salmo, porque además se ha coincidido en leerlo en la misa. Introiva l'altare Dei, ad Deum cunetifique juventutem meam. Nuestro Padre siempre nos repetía, ya no era, bueno, él seguía celebrando la misa, pero lo seguía repitiendo. Subiré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Subía a celebrar la misa al altar cada día con esa alegría de ese Dios que alegra mi juventud. A ver, una de las cosas que bueno, pues he estado buscando, porque yo era consciente de que nuestro Padre era uno de los grandes impulsores en el Vaticano II del sacerdocio ministerial y el sacerdocio real, común, si quieres, de los fieles. Y estuve buscando, pues, por qué eso se había un poco diluido en la historia de la Iglesia y en la historia de la ascética y de la teología. Claro, en el siglo XIX, lo que estoy encontrando fue, en el siglo XIX estaban los que se oponían o minimizaban la idea del sacerdocio común. Eran aquellos que defendían una visión más jerárquica y clerical en la Iglesia. Había diferentes grupos, ¿no? Algunos eran por motivos, digamos, jerárquicos, te decía antes, para defender la jerarquía de la Iglesia. Otros, en cambio, eran por un planteamiento escéptico. Por ejemplo, estaba el enfoque tradicionalista y clericalista. Muchos clérigos y teólogos se aferraban a una visión más tradicional de la Iglesia, donde solo el clero, sacerdotes y obispos, eran considerados como los mediadores entre Dios y los hombres. Por tanto, la importancia era el sacerdocio ministerial. Para estos grupos, aceptar una noción más amplia del sacerdocio significaba diluir la autoridad eclesiástica y el papel exclusivo de los ministros ordenados. También estaba el tema del papado y la centralización del poder eclesiástico. No quiero ya aquí una clase de teología, ¿no? Pero como en el siglo XIX se buscaba reafirmar la autoridad del Papa en respuesta a los desafíos externos como el secularismo, el liberalismo, el nacionalismo que estaba expandiéndose en Europa, pues en el contexto del Papa y otros eclesiásticos de alto rango tendían a enfatizar la distinción entre el clero y los laicos, ya que un sacerdocio común de todos los fieles podría haber evitado el papel central de la jerarquía eclesiástica. Pero por el contrario, nuestro Padre fue un gran impulsor, lo que te decía antes, ¿no?, del alma sacerdotal, del sacerdocio también común de los fieles. Había un sacerdote muy respetable en la diócesis de Madrid en los años 30, que era rector de seminario. Era un hombre muy bueno, pero tenía las mismas ideas que había entonces, no solo en España, sino en todo el mundo.
Los seminaristas le llamaban el abuelo, porque era muy paternal y además de edad avanzada. Un día del año 1932 o 1933, hablando con otros sacerdotes, dijo, refiriéndose a San José María: sí, ese es un loco. El padre se enteró del comentario, lo guardó en la memoria y luego, al cabo del tiempo, repitió muchas veces, sin ningún respeto humano, ante millares de personas, que estaba loco, pero loco de amor a Dios. Y decía don Álvaro: también yo, como todos vosotros y como nuestro padre, estoy loco de amor de Dios, pero si lo dijera en público seguro que me sonrojaría. Nuestro padre, en cambio, lo explicaba con toda tranquilidad en esas tertulias multitudinarias: estoy loco, loquito de amor de Dios. Lo aseguraba con tanta fe y tanto amor que muchas personas no creyentes, oyéndolo hablar así, se convertían. Bueno, es que nuestro padre quería, claro, él estaba transmitiendo el espíritu que Dios le había inculcado. Y por tanto, por supuesto que estaba muy claro lo que era el sacerdocio ministerial. Los sacerdotes son alter Christus, de forma sacramental. En cambio, los laicos están llamados a ser ipse Christus, el mismo Cristo, en medio del mundo, santificando su vida ordinaria. Por eso, Señor, te damos gracias por este impulso, por estas cosas, como te decía al principio, que tantas cosas de San José María que han pasado pues inoculto. Y por eso yo quería traerla aquí a colación, porque me parece que es importante que lo tengamos muy en cuenta. Nuestro padre no solamente fue pionero en la llamada universal a la santidad, sino también en ese sacerdocio común de los fieles. Es lógico, así como también en la filiación divina, como fundamento del Espíritu Opus Dei. Pues sí, pero son realidades de nuestro Padre, de la vida de nuestro Padre y del sacerdocio de nuestro Padre. Por eso escribía en Forja: si actúas, vives y trabajas cara a Dios, por razones de amor y de servicio, con alma sacerdotal, aunque no seas sacerdote, toda tu acción cobra un genuino sentido sobrenatural, que mantiene unida tu vida entera a la fuente de todas las gracias. ¿Somos conscientes? Tu acción cobra un genuino sentido sobrenatural, unida a las fuentes. Y la fuente de toda la gracia es pues el misterio de Cristo. Pasión, muerte y resurrección y ascensión. Eso que celebramos todos los días en la Santa Misa. Ayer, cuando fui a que me dieran de alta en el famoso dedo, pues coincidí con otros sacerdotes que estaban también allí. Bueno, vi a don Javier Martín Balbuena, que salía, estaba en la oratorio, con lo cual no le quise molestar y después ya se fue. También estaba allí, bueno, llegó un sacerdote acompañado, un poquito mayor que yo, por lo menos de mi edad más o menos. Entonces, pues había un sitio a mi lado, le dije, pues siéntate aquí, ¿no? Y nos presentamos. Y entonces me dijo que el nombre, tal, un sacerdote agregado de la prelatura. Y empezamos a hablar de los que se habían recibido la ordenación conmigo, que ya hayan fallecido 2 y tal. Entonces me sacó una lista en el móvil suyo y me sacó una lista y dice: mira, desde que empezaron a ser ordenados agregados de la prelatura, pues han fallecido 100. Y la tenía escrita allí, Y me llamó mucho la atención de que él iba nombrando a todos los que habían fallecido. Me pareció una lista muy larga, 100 sacerdotes agregados de la prelatura que habían fallecido. No sé cuántos numerarios han fallecido, pero él tenía la lista. Y me encantó que fuera siguiendo uno a uno, y sobre todo
pues también tendría muy presente, supongo, que en sus oraciones y en su misa, pues le damos gracias a Dios por el sacerdocio de nuestro Padre y por tantos sacerdotes, pues agregados, numerarios de la prelatura, sacerdotes agregados, numerarios de la Sociedad Santa Cruz, tantos que se han ido al cielo también, tantos. A veces yo voy leyendo, o me llega de un sitio a otro, pues hoy ha fallecido fulanito, hoy ha fallecido menganito. Esta misma mañana me llega un WhatsApp de un sacerdote numerario en Filipinas, con el que yo he vivido más bueno que el pan. He vivido con él en Roma, es que me estoy acordando de anécdotas suyas, que la han ingresado porque ha tenido un problema cerebral y estas cosas, y entonces pues pedían oraciones desde Filipinas. Aprovecho para pedir al Señor que lo saque porque hacen mucha falta los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, pues eso, darle gracias al Señor, porque fruto del sacerdocio de nuestro Padre también son esa cantidad, iba a decir innumerable, pues sí, si son 100 los agregados, imagínate los sacerdotes diocesanos, los sacerdotes numerarios, almas sacerdotales, y también todos nosotros, que podemos llevar al altar pues nuestra oración, nuestro trabajo, nuestros sacrificios, para unirnos al sacrificio redentor de Cristo. El orden sagrado, como dice el Vaticano II, está al servicio del sacerdocio común. Y este último, esencialmente distinto del sacerdocio ministerial. Lo repite la Constitución dogmática Lumen Gentium. Y eso permite que cada cristiano se ofrezca a sí mismo y toda su vida en sacrificios espirituales, como dice San Pedro en su primera carta, uniéndonos al sacrificio de la cruz autorizado en el misterio eucarístico. Pues cada día podemos ofrecer al Señor todo eso, siguiendo las enseñanzas de nuestro Padre, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre, que también él mismo ejemplificaba, que ese día la misa pues había comprobado que era operatio Dei, trabajo de Dios, porque le había costado mucho esfuerzo celebrarla. Y nosotros también podemos poner esfuerzo en participar y vivir ese sacerdocio común. No solamente cuando estamos presentes ante el altar que se está celebrando la misa, sino también cuando estamos, pues eso, se han abierto los caminos divinos de la tierra, en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de tu trabajo, de tu apostolado, de tu vida en familia, todo, pues llevando adelante a veces con esfuerzo, incluso con mucho esfuerzo. Operatio Dei, trabajo de Dios. El santo cura de Ars decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Esa frase tan redonda de San Juan María Vianney la he sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, del número 1589. Me acaba de venir a la cabeza al citar el número que un sacerdote, el primero de la archidiócesis de Santiago de Compostela que pitó, cuando asistía a los círculos, ya muy mayorcito, ya la cabeza ya no se le iba muy bien. Te acuerdo yo en Santiago, pues estaba impartiendo un círculo y entonces, cuando citaba un punto de Forja, decía, porque Forja dice esto tal, y el que estaba con una libreta me decía, ¿pero qué número? Entonces yo decía, el número 585. Porque en camino dice, ¿pero qué número de camino? Entonces yo siempre iba diciendo los números, pero siempre me lo pedía. Si se me olvidaba, porque estaba metido en la charla o lo que fuera, siempre me decía que le dijera el número. Después posiblemente
lo apuntaba y no lo volví a mirar, porque ya digo que estaba un poco... Pero me encantaba, ¿no? Como él había aprendido desde joven, porque el pito muy joven, pues a poco tiempo de ser ordenado sacerdote, pues eso, ¿qué número? El santo cura de Ars decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Pues vamos a pedirle al Señor que también nos ayude a amar, con ese corazón, porque ya te digo, una cosa es el sacerdocio ministerial y otra cosa es el sacerdocio común. Así que también tú tengas esos mismos sentimientos de Cristo, que es lo que repetía muchas veces San José María, tener los mismos sentimientos de Cristo. Y eso se podría aplicar a esa alma sacerdotal. Si se ama al Señor, se comparten sus sentimientos, los anhelos de su corazón, su afán de almas, el deseo de que muchos corazones latan al unísono con el corazón de Cristo. No se trata de algo exterior, no se trata de puro sentimentalismo, sino de un auténtico amor de verdad, un amor de verdad. Almas fruto de esa alma sacerdotal. Recordamos que siempre hemos aprendido desde jóvenes, cuando llegamos al Opus Dei, pues alma sacerdotal, mentalidad laical. Sí, siempre nuestro padre lo quería unir para que no fuésemos clericales, ¿no? Y fuese mentalidad laical. Era la reacción, eso que te decía antes, del siglo XIX. Nuestro padre en esa carta del cincuentenario decía: desde ahora me siento profundamente conmovido por el cariño que pondréis para recordar de esta manera mis 50 años de sacerdote. Procurad vivir la fiesta bien unidos a mis intenciones, especialmente a la de mi misa. ¿Y por qué te digo estas palabras? ¿Por qué te cito estas palabras de San José María del año 75? Si ya está en el cielo. Pues sí, ¿y qué? Pues que Cristo no está en el cielo y Cristo sigue siendo sacerdote. Claro, pues San José María en el cielo sigue participando también de esa, y también tiene esas intenciones, claro que está. Esas intenciones, por eso también nosotros nos podemos unir por esta celebración a las intenciones de nuestro Padre, a las intenciones que siempre tuvo en la misa, en esos 50 años de sacerdote, porque como sabemos, murió en ese año 1975, a los pocos meses de celebrar ese 50 aniversario. Pues 50 años de sacerdocio, 50 años de celebración de la Santa Misa, 50 años de intenciones. Pues también nos podemos unir a esas intenciones que durante 50 años nuestro Padre fue viviendo. Acudimos a nuestra Madre Santa María. Le pedimos a la Señora que también nosotros sepamos acompañar, como ella, como decía el Padre, pues esa carta junto a la cruz, Justa Crucem Jesu, que también nosotros hemos unido junto a la cruz de Jesús. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.